Actividad número 3. Estamos explicando la experiencia de aprendizaje número 6 y dentro de ella estamos trabajando la sesión 3, actividad 3. Estamos explicando lo fundamental de las funciones cuadráticas y sus aplicaciones en nuestro entorno. ¿Por qué estamos trabajando funciones cuadráticas? Porque es el conocimiento matemático que nos va a ayudar a resolver el reto de nuestra situación de aprendizaje propuesto en la experiencia número 6, que es conservamos nuestra salud y el ambiente con responsabilidad. Pues hablamos de conservar nuestra salud precisamente porque sabemos que desde que estamos en pandemia estamos aislados, estamos en casa sin salir mucho y eso también afecta a la salud. Entonces, una manera de contrarrestar eso es hacer ejercicios físicos, es hacer deporte, ¿no? Y aprovechando ese contexto, pues analizamos el ambiente donde podemos hacer deporte, que debe ser un ambiente limpio, sano, agradable, espacioso, ¿no? Donde podamos mantener la distancia. Entonces es hacerlo con responsabilidad. Y aprovechamos precisamente ese contexto para aprender matemática de manera reflexiva, ¿no? Y en ese contexto utilizamos las funciones cuadráticas para poder trabajar. El propósito, ya que nuestro reto, ¿no? Nos propone determinar un área máxima que podamos tener en nuestra casa, en nuestro hogar, donde podamos hacer actividades físicas o cualquier deporte, ¿no? Entonces, por eso estamos trabajando las funciones cuadráticas. ¿Cuál es el criterio de evaluación para esta actividad 3? ¿Ya? En primer lugar, el propósito de esta actividad es, como en todas las actividades de la experiencia 6, es resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Nuestro propósito es establecer relaciones entre datos de variación, ¿ya?, de nuestra situación y transformarla en una función cuadrática, para luego evaluar si esa función cuadrática que hemos planteado representa o no a las condiciones del problema. ¿Y cuál es nuestro problema de contexto? Es que queremos determinar un área máxima. Pues bien, este criterio aquí está desglosado en dos partes. Primero, que establezcamos las relaciones entre datos y planteemos la función cuadrática, la transformemos en una función cuadrática y luego evaluar esa función cuadrática. Cuando hablamos de evaluar, consiste en resolverla y analizar cada uno de sus resultados, ¿no? Si nos ha ayudado a resolver lo que queríamos, que era determinar el área máxima. Bien, hasta ahí hemos explicado de qué trata nuestra actividad. Ahora veamos lo siguiente. En la sesión anterior, en base a las actividades leídas, he creído por conveniente hacer este pequeño reforzamiento antes de entrar, ¿no? Recordar los términos de una función cuadrática. Estos términos de una función cuadrática he querido reforzarlos comparándolos con los términos de una función lineal. Tenemos que reconocer bien esos términos porque con ellos trabajamos. Una función lineal es aquella que tiene término independiente o constante, que es solo un número, y término lineal es aquel que tiene la variable x de grado 1, quiere decir con exponente 1, que no se escribe, sino que está sobreentendido, ¿no? Esos son los términos de la función lineal. En la función cuadrática tenemos esos mismos términos, término independiente o constante, término lineal, y además de ello tenemos el término cuadrático, que es el que tiene la variable x elevada al cuadrado, y precisamente de ahí viene su nombre, función cuadrática, porque está elevado al cuadrado. O función de segundo grado también le llamamos, ¿no?, cuando trabajamos las ecuaciones. Pues bien, esta función cuadrática, en este caso, le decimos que es una función completa porque tiene esos tres términos, de los cuales es importante identificar sus coeficientes. Sus coeficientes son A, B y C, y los identificamos porque con ellos trabajamos, ¿no? Pues bien,
así como tenemos la función cuadrática completa, pues también pueden haber funciones cuadráticas incompletas. Aquí, por ejemplo, tengo el término cuadrático solamente con el término constante o independiente. Aquí solo tengo la función con el término cuadrático y el término lineal, ¿no? Y aquí solamente tengo el término cuadrático. Es decir, puede faltar el término constante o el término lineal. Incluso pueden faltar los dos, ¿no? Pero el que nunca falta es el término cuadrático. ¿Por qué? Precisamente porque es el término que le da existencia a la función cuadrática. Y para que exista esa función cuadrática, para que exista este término también, debo analizar precisamente el coeficiente a. Debe ser un número diferente de 0. Pues si fuera 0, por cualquier valor que tome x por 0 se volvería 0, se cancelaría este término y si no existe este término no existe función cuadrática. Bien, entonces quería recordar esto para iniciar lo que sigue. Ahora, resolver una función cuadrática no es otra cosa que hallar el valor de x, ¿no? El valor o los valores de x. Entonces, y hallar los valores de x, como ya en la sesión anterior hemos hablado de los elementos que tiene una función cuadrática, ¿no? Hemos hablado de todos sus términos que tiene, los elementos, sus características, su gráfico. Uno de esos elementos son las raíces. Entonces, ¿cómo hallamos las raíces de una función cuadrática? ¿Qué es hallar las raíces de una función cuadrática? No es otra cosa que hallar el valor de x. Cuando resolvemos la función cuadrática, quiere decir que hallamos el valor de x. Y hallar el valor de x es hallar sus raíces. ¿Cómo hallar las raíces de la función cuadrática? ¿Cómo hallar x, en otras palabras, no? Tenemos la función cuadrática. F de x quiere decir la imagen de x. Y la imagen de x es y. Entonces, tranquilamente puedo decir aquí y es igual a x cuadrado más bx más c. Tengo la función cuadrática y lo que hago es que la imagen de x, o sea y, lo igualo a 0. Es decir, esto se iguala a 0. Al volverlo 0, lo primero que hago es ordenar. Escribo estos mis términos acá, los tres términos, y el 0 lo pongo al final. No es que lo he igualado a 0, el y. Ya está. Y lo que me queda es la expresión de una ecuación cuadrática. Y mi trabajo es resolver esa ecuación cuadrática. Al resolver la ecuación cuadrática voy a hallar el valor de x que tenga, si fuera un solo valor, o los dos valores de x que tenga, si fueran dos valores, o raíces también le llaman, ¿no? Las raíces son los valores de x. Entonces, para poder hallar esos valores de x o las raíces de la función, en forma ordenada, extraemos primero sus coeficientes para no equivocarnos. Digo en forma ordenada también para recordar algo de la sesión anterior. Aquí en la función que me dan, o que yo tenga, o que yo formule, ¿no? A partir de un problema, estos términos pueden aparecer en desorden. De repente primero es el término lineal y luego el cuadrático. De repente primero está el constante, luego el lineal y último el cuadrático. Entonces, eso primero lo ordeno. Cuando hablo de ordenar, primero procuro poner el término cuadrático, luego el término lineal y último el constante igualado a 0. Entonces, cuando ya lo tengo ordenado, la idea es equivocarme menos, ¿no? Debo sacar bien cada término con su respectivo signo. A puede ser cualquier número real, recuerden, puede ser positivo, negativo, fracción, decimal, cualquier número real, menos 1, puede ser 5, puede ser un cuarto, puede ser 3,2, etc. Igual B, extraigo B con su respectivo signo también, puede ser positivo, negativo y cualquier número real, fracción, decimal, etc. Igual C, lo extraigo con su respectivo signo. Y que estoy explicando esto porque es muy importante. Si yo extraigo mal estos coeficientes o constantes, pues ya ahí empezó mi error, ¿no? Y si yo extraigo bien, pues puedo llegar bien a la respuesta. Bien. Con estos términos resuelvo la ecuación cuadrática. Si ustedes ya llevaron cómo resolver ecuaciones cuadráticas, tiene hasta 3 formas de resolver, ¿no? Una de ellas es el método del aspa, otra es el método de completar cuadrados y otra es la fórmula cuadrática.
En este caso estoy planteando para resolver la fórmula cuadrática. Miren, la fórmula cuadrática tiene esta estructura, x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre el doble de a. Si ustedes ven en esta fórmula, ya están relacionados todos los coeficientes, ¿ya?, de la ecuación cuadrática, todos ellos están, y acá está x, ¿no? Entonces puedo hallar x con esta fórmula cuadrática. Bien, antes me puedo ir directamente, una vez extraigo los términos, directamente a reemplazarlos en la fórmula cuadrática, o puedo hacer un paso previo. Si ustedes observan aquí, b cuadrado menos 4ac es una expresión que está aquí con este pequeño triángulo al cual llamo discriminante. Entonces puedo hallar primero la discriminante porque me permite analizar previamente cuántas raíces voy a tener o cuántos valores va a tener x. Entonces la discriminante es b cuadrado menos 4ac. Ahí está relacionando los tres coeficientes. Simplemente reemplazamos y es como hallar el valor numérico de un determinado término. Entonces, b cuadrado menos 4ac. b, el valor de b con su respectivo signo y entre paréntesis de preferencia lo elevo al cuadrado para trabajarlo bien. Acá debo multiplicar estos tres términos. El número 4 por el valor de a, por el valor de c, cada uno con su respectivo signo. Por eso recomiendo que cuando escriba el valor de a, entre paréntesis, por el valor de c, entre paréntesis, para así identificar bien el trabajo de los signos. Pues bien, una vez que reemplazo los valores, trabajo la potencia, hago la multiplicación aquí y finalmente lo que resulta el signo de multiplicar estos tres, que puede resultar más o puede resultar menos, entonces termino sumando o restando. El valor que obtenga de la discriminante, que va a ser un número, puede ser mayor que 0, ¿ya? Puede ser igual a 0 o puede ser menor que 0. Si me sale mayor que 0, es decir, si me sale positivo, ya de antemano sé que tendré dos raíces, es decir, dos valores para x. Si me sale igual a 0, voy a saber antes, ¿no?, que tendrá una sola raíz, es decir, un solo valor de x. Y si me sale menor que 0, es decir, si me sale negativo, ya sé que no tiene ninguna raíz, es decir, no va a tener solución en el conjunto de los números reales. Entonces, si yo me anticipo a hallar primero la discriminante, que es este término que está aquí dentro de la raíz en la fórmula cuadrática, puedo avisorar esto. Por ejemplo, si me sale menor que 0 y sé que no tiene ninguna raíz, ya me evitaría de aplicar la fórmula cuadrática, ¿no? Pero también puedo hallarlo y acá descubrirlo, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos explicado la primera parte.